Hola, muy buenos días a todos. Permítanme darles una calurosa bienvenida a todas las personas que van a participar de este webinar, a todos nuestros clientes, amigos, colegas y personas en general interesadas en la materia de precios de transferencia. Se les agradece mucho el interés porque ustedes son precisamente el motivo de nuestro trabajo y dedicación. Este evento de precios de transferencia se ha venido ya realizando casi que de forma tradicional a mediados de cada año y tiene la pretensión de mantener actualizados a todo el público en materia de precios de transferencia, sobre todo en la región centroamericana. Como ustedes saben, aquel famoso dicho de Benjamin Franklin que decía solo hay algo seguro, la muerte de los impuestos, y esto es parte fundamental del entorno tributario y una de las áreas de mayor desarrollo en el mundo desde hace varios años. Para darles una perspectiva de por qué todas las administraciones tributarias han empezado a regular y a aplicar precios de transferencia, se debe a que se calcula aproximadamente que entre un 50 y un 60%, entre un 50 y un 70% de todo el comercio mundial se realiza entre empresas que son vinculadas. Los datos varían de acuerdo a las consultoras o a los organismos de investigación y desarrollo de este tipo de materia, pero por ejemplo la OCDE cifra en un 60% todo el comercio mundial que se da entre entidades vinculadas. Eso significa que más de la mitad de todo el comercio mundial se realiza entre entidades vinculadas y por eso precios de transferencia sigue siendo una materia medular en cualquier sistema tributario. Diría que además la materia de precios de transferencia es una materia que ha venido sufriendo constantes evoluciones. Ya hemos visto, digamos, las guías de precios de transferencia de la OCDE que han tenido distintas versiones desde el 95, 2010, 2017, etcétera, etcétera. Se siguen modernizando. Ahora estamos con las del 2022 y en ese ínterin además se han venido emitiendo una serie de directivas específicas con respecto a valoración de temas de intangibles, pautas sobre los servicios de bajo valor agregado, o incluso en tiempos de COVID se dieron algunas referencias en dirección a que las administraciones tributarias no fueran demasiado estrictas en esos tiempos, puesto que habían carencias de información y había una pandemia mundial que había trastocado el comercio mundial. Sí, continuamos. Les voy a hacer una breve presentación de la agenda. En la primera parte voy a hacer una intervención simplemente de generalidades y algunos temas puntuales con respecto a la regulación y una tabla comparativa de algunos de los elementos de precios de transferencia que existen en cada uno de los países. Después vamos a seguir con la segunda sección, que es de actualidad en Centroamérica, donde todos los países, todos los socios de los países nos van a hacer algunos comentarios de las novedades, cambios, jurisprudencia, las no novedades, que también es cierto que en esta materia últimamente no ha habido muchísimo desarrollo, digamos, normativo en nuestros países, pero eso también es algo a considerar. Y después de que hagamos la intervención de país por país, lo que vamos a hacer es una breve referencia a ciertas tendencias locales e internacionales, cómo pueden ser los criterios de riesgo para que una empresa pueda ser sujeta de un proceso de fiscalización en materia de precios de transferencia. Si ese desafortunado evento ocurre, entonces vamos a pasar a la segunda parte, que es criterios de riesgo de ajustes tributarios, es decir, iniciada la auditoría, cuáles son los elementos de riesgo que podrían derivar en un traslado de cargos, en un ajuste tributario. Voy a hacer una brevísima referencia a una reciente jurisprudencia de Panamá. Panamá, en mi opinión, geográficamente hablando, todavía forma parte de Centroamérica y además tiene muchísimos aspectos que son muy similares al resto de la región centroamericana. Con respecto, por ejemplo, a los pilares tributarios, con respecto al tema de territorialidad, etcétera, etcétera. Así que voy a hacer algunos comentarios, no un análisis profundo de las conclusiones ni de la sentencia en sí, sino de algunos aspectos que fueron cuestionados y que forman parte precisamente de los dos puntos anteriores. Para finalizar, hablando de algunas tendencias internacionales, algunas tendencias que no son nuevas, pero que sí se ve que hay una progresión o acento cada vez más importante en el desarrollo de esas tendencias. Continuemos. Para
Para esta presentación voy a contar con la estimable ayuda de mis socios de Centroamérica y de todo el personal que trabaja en la parte de precios de transferencia en las diferentes oficinas. Por Guatemala nos estará acompañando Mario Estuardo Archila y Alejandra Fuentes Pierrucci. Por parte de El Salvador nos estará acompañando Diego Martín. Por parte de Honduras estarán participando Armando Manzanares y Xiomara Bonilla. En el caso de Nicaragua nos acompañará Carlos Taboada y Carla Sandino, y en el caso de Costa Rica su servidor que, bueno, ahí no aparecen las fotos del equipo que tenemos en Costa Rica para no hacerlo demasiado voluminoso, pero que también están al tanto de todo lo que se está desarrollando. Siguiente. Antes de empezar con esta primera filmina, nada más informarles que este webinar está pensado como para una hora, 10 minutos por ahí. Y entonces todas las personas que deseen que que quieran realizar alguna consulta o pregunta, lo pueden hacer en la parte de abajo donde está preguntas y respuestas para que se vaya cargando, y esperemos que nos dé tiempo para analizar todas esas preguntas, o por lo menos las que vayan saliendo más al principio. Bueno, estamos hablando de precios de transferencia. Nada más voy a hacer una breve referencia a las 4 principales obligaciones que existen en esta materia. La primera es evidentemente el local file o el archivo local, o lo que es básicamente realmente el estudio de precios de transferencia. Esta es como casi la pieza fundamental sobre la que pivotan las obligaciones tributarias en materia de precios de transferencia. El archivo local básicamente consta de 2 partes, como ya sabrán, una que es el análisis funcional y otra el análisis económico. En el análisis funcional, que es una sección relativamente descriptiva, se enfoca sobre todo en las funciones, activos y riesgos de la empresa que estamos analizando, sin dejar de lado que también a veces es muy importante hacer referencia a los contratos que tiene suscritos y a las obligaciones contractuales que ya tiene suscrita la empresa, así como las circunstancias económicas. Des en cuenta, por ejemplo, que digamos, en el sector de turismo o en el sector de la aviación, la circunstancia económica que provocó el COVID-19 en los años 2020 y 2021 es una circunstancia definitivamente que hay que tomar en cuenta a efectos de que los resultados de una empresa, aunque no sean muy buenas, nadie pueda pensar que se derivaron de que estuvieron haciendo manipulaciones artificiosas de los precios. Y después, una vez que se ha caracterizado, porque ese análisis funcional es la caracterización de la empresa, con esa información es que podemos iniciar el análisis económico. Algunos de los puntos importantes es la escogencia del target o de la empresa que se va a analizar. Deben saber que muchas veces cuando se hace un estudio, las reglas de la OCDE lo que dice es sitúese en el análisis de la empresa más sencilla de analizar, y eso lo que significa es que aunque la empresa esté localizada en Nicaragua, Salvador, Guatemala, cualquier país, y se esté haciendo una operación de compra o venta a vinculadas, es posible que por la estructura de la sociedad sea más fácil determinar por cuánto debió vender o comprar la entidad relacionada que ni siquiera está en nuestros países, por motivos de simplicidad y análisis metodológico. Después, otra de las cuestiones más importantes es evidentemente la elección del método de precios de transferencia, los 5 tradicionales. Hay alguno que habla del sexto método también, inclusive la normativa de la OCDE da cierta libertad en el tema de los métodos y dice, mire, si ninguno de estos métodos se adapta a las circunstancias muy especiales de esta operación, mientras los parámetros del método para evaluarlo sean correctos y razonables, también eso es válido. Por supuesto, en el análisis económico se hace la definición de las empresas con las cuales yo voy a comparar a la empresa que se está haciendo, está sometida al estudio de precios de transferencia, y esta es una de las partes más críticas de todo estudio, porque muchos de los litigios tributarios se derivan precisamente del rechazo de comparables por parte de la administración tributaria. De eso hablaré un poquito más en detalle. Y cuando ya se tiene la muestra de empresas comparables, ya se procede a hacer la determinación de los rangos de rentabilidad o de comparabilidad, y entonces se compara la situación de mi empresa con esos datos para determinar si la empresa está cumpliendo o no con valores de mercado. Continuamos. El master file es otra obligación típica de precios de transferencia, y básicamente es un documento sumamente descriptivo
que lo que busca es no entender puntualmente las operaciones vinculadas que se encuentran en análisis, sino que lo que buscan es dar una fotografía mucho más amplia del ambiente en el cual esa empresa se desarrolla. Y entonces la información que se incluye en el master file o en el archivo maestro es toda la estructura corporativa global, toda la tenencia de activos intangibles o de propiedad intelectual, así como las políticas de administración de riesgo y de cobro que tienen esos intangibles, todas las políticas y actividades financieras se hacen, digamos, referencias a si la empresa ha sufrido procesos de reestructuración que de alguna u otra forma pudieran variar los resultados del estudio que se encuentre en una circunstancia particular. También información sobre si la empresa ha suscrito convenios de acuerdos previos de valoración con la administración tributaria o con administraciones tributarias externas, con lo cual este master file lo que busca es decir, el archivo local es este pedacito, pero este pedacito está dentro de toda esta amalgama de operaciones y estructuras jurídicas con las cuales interactúa diariamente. Continuamos. Después ya viene lo que es propiamente la declaración de precios de transferencia. Esto es una declaración que es básicamente un reflejo del local file o del archivo de precios de transferencia que hice referencia en primera instancia. Básicamente cada país tiene un formato diferente de declaración de precios de transferencia. Ya lo hablaré más en detalle. Costa Rica no, todavía está viendo a ver a qué país se lo copia para implementarlo, pero normalmente el estándar que hay en este tipo de declaraciones es que se haga un reflejo de todas las operaciones vinculadas, con qué empresa, por qué montos, en qué fechas, qué tipo de operación se dio, así como la determinación de los rangos de aceptabilidad, que por supuesto eso deriva propiamente del estudio de precios de transferencia y la ubicación de la empresa dentro de esos rangos de aceptabilidad. Ahora hablaremos un poquito más en detalle sobre esto. Continuamos. Y después está el Country by Country Report o el reporte país por país, que como lo dice su nombre, es por país. Este es un documento también descriptivo y es de suma relevancia porque lo que busca es eh, determinar en qué países tiene presencia la corporación de la que se está haciendo la investigación, qué personal tiene, qué activos tiene, qué actividades tiene y sobre todo cuántos impuestos pagó. Y esto básicamente lo que le da a la administración tributaria es, podría darles una alerta sobre qué tan cumpliente es la empresa en materia tributaria. Les voy a dar un ejemplo muy básico. Digamos, un país que tiene una actividad productora muy importante, que está sometida a todos los tipos de riesgos que tiene la manufactura de un producto, y después tiene una propiedad intelectual registrada en otro país y entonces se determina que en el país donde no hay ni personal, ni activos, ni riesgos, básicamente es donde se queda localizada la mayor parte de los ingresos y que posiblemente están sujetos a una tributación nula o más baja. Entonces, esto es otra fotografía que lo que busca es determinar cuáles son las rentabilidades correspondientes realmente a las actividades, funciones y riesgos que tiene cada una de las entidades y puede ser un llamado de atención. Continuamos. Este es un cuadro comparativo con respecto a algunas de las obligaciones y como podrán ver ahí hay diferencias importantes entre todos los países, tal vez con la única excepción del local file o el estudio de precios de transferencia, en la cual todos los países de Centroamérica tenemos legislación exigiendo la preparación de este informe. Después está el master file. En este caso, Costa Rica sí tiene una normativa específica sobre la obligatoriedad de preparar este master file, si bien solamente hay que presentarlo a requerimiento de la administración tributaria. En el resto de los países de Centroamérica, esta obligación no aparece legalmente normada. Sin embargo, previo al inicio de la actividad, estábamos comentando que sí es posible que las diferentes administraciones tributarias puedan requerir en un proceso de fiscalización de precios de transferencia la información que está o que debería de contener el master file, tal vez sin ni siquiera llamarlo master file, pero simplemente podría decir, mire, deme toda la información sobre la estructura corporativa, etcétera, etcétera,
porque se supone que es información de relevancia tributaria, con lo cual, a pesar de que no esté estrictamente normado, existe la posibilidad de que les soliciten información que estaría contenida en el master file. Con respecto al mínimo de los montos que hay que tener para empezar a tener obligaciones en materia de precios de transferencia, la única excepción donde hay un umbral es en El Salvador. Ahí estoy poniéndole un asterisco porque creo que ese monto está relacionado con los salarios, que es un número de salarios, creo que 500 salarios de una determinada categoría, y bueno, eso puede llegar a ser el monto. En todo caso, en el resto de los países no existe, y eso es un grave problema porque literalmente hablando, entonces una empresa multinacional o incluso local que tenga operaciones de $10 con una relacionada tendría que incluir el estudio en el análisis, esa operación siendo una operación completamente inmaterial. A veces las oficinas que se dedican a esto toman esa decisión porque son montos realmente inmateriales que no podrían cambiar la situación de la empresa en una fiscalización de precios de transferencia. Otra característica es, no en todos los países se necesita que las operaciones a declarar sean operaciones con entidades vinculadas fuera de su propia jurisdicción. Más bien ahora la tendencia que se ha venido dando en Latinoamérica es que cada vez más países empiezan a incluir la obligación también de declarar operaciones con entidades que se encuentran dentro del propio país, lo cual podría ser en algunos casos, por no decir que en la mayoría, un tanto excesivo, porque al estar en la misma jurisdicción, lo que se le pone de más a una se le va a tener que quitar a la otra, y salvo circunstancias puntuales de que una de las dos entidades tengan una tarifa de renta menor o que se haya incurrido en pérdidas, normalmente, aunque no se cumpla con precios de transferencia, normalmente no se causa un perjuicio al fisco porque se viene compensado por otro lado. Pero bueno, a veces nos gusta ser más papistas que el Papa y entonces se piden ese tipo de obligaciones. Sobre la obligación de presentar la declaración de precios de transferencia, la tenemos en Guatemala, Salvador y Honduras. Todavía en Nicaragua no se ha incoado. Y en Costa Rica esta obligación existe desde hace 11 años, desde el año 2013, el día de mi cumpleaños, de hecho, y todavía la Administración Tributaria costarricense no ha sido capaz de poner a disposición de los contribuyentes estos formularios. De eso voy a hacer una breve referencia más tarde. Con respecto a las presentaciones de esas declaraciones, tenemos en Guatemala, El Salvador y Honduras 31 de marzo, 31 de marzo y 30 de abril. A mí, en lo particular, me parece que es un plazo muy corto después del cierre del periodo fiscal. En Costa Rica, aunque la obligación existe, pero está suspendida, se optó por el 30 de junio. Y eso es importante porque, por ejemplo, a finales de marzo puede ser que muchas empresas no cuenten con estados financieros auditados, que es una información básica para el estudio de precios de transferencia, porque si se hace con información no auditada que después se le hacen reclasificaciones, podría ser que el análisis caiga en nulidad o que no tenga sentido y habría que reprocesarlo todo. Y porque además en los primeros meses del año se nutren las bases de datos de precios de transferencia por todas las empresas, especialmente las que cotizan en bolsa, digamos en el SEC en Estados Unidos, y tampoco es un proceso que ya el 1 de enero está terminado de cada año, sino que duran varios meses en alimentar esa base de datos y entonces tal vez no se cuentan con con toda la información que debería estar disponible para hacer el análisis. En todo caso, esas son las fechas. Con las multas, no voy a entrar en detalle con esto porque al final, aunque ahí están puestos algunos rubros y algunas formas de cálculo, el hecho es que la normativa sancionadora en cada país es sumamente compleja, depende de un montón de circunstancias, de cumplimientos espontáneos, etcétera, etcétera. Pero lo que quería dejar constancia es de que en todos los casos el incumplimiento con obligaciones formales de precios de transferencia puede derivar en importantes multas para los países. Con respecto a los APAs, acuerdos previos de valoración, es algo buscado por todas las administraciones tributarias, lo tenemos presente en Costa Rica, Guatemala y Nicaragua, no así en El Salvador y Honduras, pero valga hacer la aclaración de que aún en los países en los cuales se tienen regulaciones de APAs, hasta donde es de mi conocimiento, no se ha llegado a concluir ninguna, simplemente se han hecho algunos acercamientos, pero no ha concluido con ningún proceso formal. Con respecto al reporte país por país, lo tenemos en Costa Rica y Honduras. Armando nos hablará más en detalle sobre eso. Y en Guatemala, El Salvador y Nicaragua todavía no existe. Y con respecto al sexto método, digamos, en Guatemala sí hay mención expresa, en Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua no hay una mención expresa,
pero nuevamente se puede considerar que es un parámetro bastante objetivo para determinar la aplicación de normas de precios de transferencia, con lo cual siempre está abierta esa posibilidad, digamos, en la normativa en Costa Rica no es expresa, pero la propia OCDE sí ha emitido lineamientos con respecto a la utilización de esta técnica, que básicamente se basan en tener muy claro y en determinar el momento, el día y la hora en la cual se está utilizando la cotización internacional, porque hay muchos productos que tienen mucha volatilidad en el mercado. Y entonces, escoger un precio como línea de mercado de un día puede ser muy diferente al del siguiente y eso puede trastocar los resultados. Siguiente. Y de seguido vamos a empezar con las consideraciones de cada uno de los países. Vamos a empezar con el caso de Honduras. Muchas gracias, Armando, por estar con nosotros. Hola, sí, buenos días. Muchísimas gracias. Como siempre, un honor participar en este tipo de eventos. Y bueno, un saludo a todos los clientes y amigos que nos acompañan. Ojalá que les sea de provecho esta presentación. La verdad es que tratándose de un tema, de un seminario, de un webinar sobre novedades en materia de precios de transferencia, pues como lo conversamos tú y yo, esta es la novedad más importante en Honduras, es el acuerdo 653-2023, que fue emitido el 29 de diciembre del 2023, pero fue publicado en la Gaceta hasta el 19 de marzo del 2024. Se trata de un acuerdo que emitió el Servicio de Administración de Rentas y de inmediato lo que se presenta es el problema grave que tiene que ver con el principio de legalidad. Hay algunos, el principio de legalidad es uno de los 5 pilares del sistema tributario hondureño y básicamente establece que los tributos pues, serán solo se deberán tributos que hayan sido legalmente decretados por el Congreso Nacional y de ahí pues parten todos esos elementos del tributo y todos los elementos de la aplicación de los tributos que en su inmensa mayoría son objeto del principio de legalidad, es decir, tienen que establecerse mediante una ley. En ese sentido, es fundamental explicarles que, por ejemplo, las multas y las sanciones deben estar establecidas en una ley de la República y que las declaraciones y autoliquidaciones también deben estar establecidas en una ley de la República y si se pretende establecer obligaciones accesorias a un tributo, eso también tiene que estar establecido en una ley de la República. Eso está establecido también, mejor desarrollado en el artículo 9 del Código Tributario y en el artículo, perdón, 11 del Código Tributario. En el artículo 9 lo que está es la potestad que tiene el Servicio de Administración de Rentas para emitir este tipo de acuerdos, que es una potestad básicamente de emitir criterios técnicos. Y cuando nosotros estamos hablando de un acuerdo que básicamente está estableciendo 3 o 4 elementos que deberían estar contenidos en una ley, pues nosotros creemos que aquí hay alguna especie de violación al principio de legalidad y hay una preocupación por el hecho de que el Servicio de Administración de Rentas esté autoconcediendo la potestad de emitir este tipo de normas jurídicas que le corresponden al Congreso Nacional. Dicho esto, que es fundamentalmente la conclusión más importante de este acuerdo 653-2023, que fue emitido de nuevo vale la pena decirlo, por el Servicio de Administración de Rentas, paso a explicar un poco en qué consiste este reporte país por país. El reporte país por país, como bien explica Rafa, es un reporte que se refiere fundamentalmente
a una fotografía global de un grupo multinacional en la que pues, se establecen los ingresos, los empleados, los activos, los precios. Es decir, es una declaración consolidada global. Esta no es una obligación que acaba de inventarse. Creo que este es un tema que viene desde hace muchos años. Nuestros países, evidentemente, pues, andan un poco a la saga de todas estas cosas y, bueno, hasta recientemente se están estableciendo. En esta obligación, el grupo multinacional tiene que hacer esta declaración eh, consolidada y la ley o la regulación escoge el país de residencia de este grupo multinacional, de la matriz del grupo multinacional como el lugar donde debe presentarse esta declaración. Y se le concede al grupo multinacional la posibilidad de designar una especie de matriz designada también para que pueda hacer la declaración. La preocupación en el caso hondureño, y no sé en el resto de los países, creo que solo Costa Rica tiene también esta obligación, según explicaba Rafa. La preocupación principal es que el reglamento pretende establecer la obligación para entidades que son integrantes de un grupo multinacional que están en nuestros países, porque es muy difícil que las matrices estén en nuestros países. Básicamente aquí lo que vamos a tener son sucursales o filiales integrantes del grupo. Se le pretende establecer la obligación de presentar el reporte país por país. Eh, Esta es una obligación en algunos casos, bueno, no voy a usar la palabra imposible, pero sí sumamente difícil porque estas entidades, en la mayoría de los casos, son nuestros mercados muy pequeños, son entidades creadas para realizar operaciones también bastante pequeñas y normalmente no tienen esta información. Así que en aquellos casos en los que el fisco no puede obtener esta información regularmente del grupo multinacional, pretenderá obtenerla por parte de la sucursal y eso es un problema porque además no es lo que pretende la regulación internacional. La regulación internacional lo que pretende es una cooperación, un intercambio de información entre los países y básicamente aquí pues habría este gran problema, ¿no? Luego, lo siguiente sería las multas, que son multas, a mi juicio, creadas por el reglamento, si bien espejo de multas que se encuentran tanto en el Código Tributario como en la Ley de Regulación de Precios de Transferencia, que son infracciones, digamos, de tipo general que aquí se particularizan o se tipifican, lo que significa que la regulación que está estableciendo tanto la infracción como la multa es el Acuerdo 653/2023 y eso pues sigue siendo violatorio del principio de legalidad en principio, ¿no? Como se había establecido. Em, bueno, creo que en términos generales, muy rápidamente, esta es una presentación bastante concisa, breve sobre el acuerdo y la obligación de reportar, que dicho sea de paso va a ser vigente a partir del periodo que comienza en el 2025, o sea que el reporte va a ser exigible hasta el 2026. Y hay una suspensión de ciertas obligaciones que está pendiente de la emisión de otro acuerdo o otra regulación por parte de la entidad del Servicio de Administración de Rentas. Así que, en términos generales, esto es, señores, y bueno, quedamos atentos a cualquier pregunta que ustedes puedan tener al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Armando. Tal vez hay un breve comentario antes de pasar al Salvador, y es que en efecto este tipo de regulaciones tiene un impacto, por lo menos en Costa Rica, muy limitado, porque como dice Armando, nuestros países no suelen ser países que sean cuna de grandes empresas multinacionales.
Sí que se han identificado varias en Costa Rica, pero además normalmente la regulación de este informe permite que hayan entidades sustitutos que puedan presentar esa declaración en nombre de la matriz y eso es, hay que informarlo y si digamos la matriz se encuentra digamos en Costa Rica, pero va a ser una entidad sustituta en otro país la que va a presentarlo, se le debe dar aviso a la administración tributaria. Vamos a pasar al caso de El Salvador. Nos acompaña Diego Martín. Gracias, Diego. Muchas gracias, Rafael. Bueno, el caso de El Salvador es un caso muy particular y siempre me gusta mencionarlo. Si pasamos a la primera filmina, notarán que hemos dividido el caso de El Salvador en cuatro grandes etapas históricas. En el año 2005 es cuando inicia la inclusión de los artículos 199A y 199B que regulan básicamente la estimación de base imponible y el cálculo de los precios de mercado, en donde ya la administración tributaria tenía una intención de determinar que las transacciones que se estaban dando entre empresas relacionadas estuvieran sujetas a un precio de mercado. Sin embargo, no se hablaba todavía del desarrollo de una regulación de precios de transferencia, sino hasta el 2010, en donde ya se incluye en la normativa muchos más artículos específicamente para entender quiénes son partes relacionadas, qué se entiende por precios de transferencia, establecer ciertas obligaciones por parte de la empresa de determinar que las relaciones que se estaban dando entre ellas se hacían sobre la base de comparables, sobre la base de arm's length, etcétera, etcétera. Sin embargo, todavía no tenía suficientes dientes en la administración tributaria. A partir del 2010 se empieza a preparar la misma administración tributaria creando una unidad interna, capacitándose a nivel internacional respecto a precios de transferencia y es hasta una reforma muy rápida del año 2014, en donde entre otras cosas que fueron reformadas y otras leyes y otras normativas que fueron modificadas por la Asamblea Legislativa en un madrugón, se admiten los lineamientos de directrices de la OCDE para determinar los precios de transferencia a través del artículo 62, de la reforma del artículo 62A. No es sino hasta el 2018 y no tiene nada que ver con el tema de precios de transferencia, cuando la Sala de lo Constitucional declara inconstitucional unas reformas que se habían hecho al Código Tributario. La declaración no se dio, como les digo, en base a esta materia de precios de transferencia, sino que se dio por el proceso que rompió, digamos, las reglas del proceso de formación de ley en la sede legislativa, ¿verdad? Y por lo tanto dio, digamos, terminado por inconstitucional varios de los artículos que habían sido reformados del Código Tributario y en ese sentido el artículo 62A fue de los que sufrió, por lo que a partir del año 2018 lo que hizo esta inconstitucionalidad es devolvernos a aplicar la normativa del año 2010, ¿verdad? Y en esto podemos ver incluso dos jurisprudencias, si vemos las siguientes dos filminas. No me voy a detener mucho en ellas, pero las he elegido particularmente porque una de estas jurisprudencias se dio dentro del ejercicio 2010 al 2013. Como se nota, se hace dentro de la segunda etapa histórica de la regulación de precios de transferencia en El Salvador. Una de estas jurisprudencias estableció por parte del Tribunal de Apelación de Impuestos Internos que se había violado el principio de legalidad porque la DGI había realizado un ajuste tributario basado en el método del margen neto de la transacción por las directrices de la OCDE, que es un marco de referencia internacional utilizado por muchas empresas para determinar precios de transferencia, pero sin embargo, como ustedes se dieron cuenta, es hasta la tercera etapa en el 2014 que dentro del Código Tributario, el artículo 62A permitía a la Administración Tributaria utilizar las directrices de la OCDE para determinar si una transacción se había hecho o no bajo normativa de precios de transferencia. Entonces, el Tribunal de Apelación de Impuestos Internos en esta jurisprudencia de una fiscalización que se inició a una empresa en donde se le observó
el ajuste tributario por haberse basado en un método del margen neto de la transacción, hubo una aplicación errónea de estas directrices por la Dirección General de Impuestos Internos, ¿verdad? Y una violación al principio de legalidad. Sin embargo, a pesar de la reforma del 2014, y vemos la siguiente jurisprudencia, por favor, ya este es un caso que vimos nosotros en la oficina, particularmente, ya habiendo el artículo 62A habiendo sido reformado y habiendo establecido que la Administración Tributaria podía hacer uso de las directrices o los lineamientos que la OCDE ha dispuesto para garantizar el principio de plena competencia en las operaciones realizadas entre los contribuyentes, entre empresas relacionadas. Nuevamente, el Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos, y basado en los argumentos que nosotros fuertemente le presentamos, consideró que dentro del principio de reserva de ley, la Administración Tributaria todavía no contaba con los elementos suficientes para establecer eh, el uso de los lineamientos de la OCDE, porque solo había una sola referencia, digamos, dentro del artículo 62A a la posibilidad de hacerlo. Y si nos vamos al siguiente cuadro, podemos notar que la normativa que la Administración Tributaria tiene para las operaciones de precios de transferencia con partes involucradas, una de las normativas muy importantes que utiliza es la guía de precios de transferencia, pero la guía no puede sustituir o superar lo que establece la ley. Entonces, en tal sentido, esta jurisprudencia que logramos ganar nosotros como firma representando a uno de nuestros clientes, estableció que había habido nuevamente una violación al principio de legalidad por estar utilizando la guía como parámetros para determinar cuál era el método idóneo o adecuado al que se tenía que sujetar las transacciones que nuestro cliente había determinado en su estudio de precios de transferencia. Para finalizar, porque no quiero robarles mucho tiempo, y es que en El Salvador básicamente de la inconstitucionalidad del año 2018, que es la última etapa, digamos, de la aplicación de precios de transferencia, de la normativa de precios de transferencia en nuestro país, lo que sucedió, incluso la Administración Tributaria eliminó las direcciones que se habían creado para auditar empresas en temas de precios de transferencia, devolvió a los auditores que había especializado a nivel internacional en precios de transferencia a otras unidades de auditoría para materias de la ley de impuesto sobre la renta y la ley del IVA, ¿verdad? Y básicamente perdió ese impulso o ese músculo que tenía para auditar a las empresas en materia de precios de transferencia. Les soy sincero, no creo que existan en la actualidad auditorías específicamente de precios de transferencia. Por supuesto que se pueden discutir en fiscalizaciones de otro tipo de cumplimiento de normativa de impuestos sobre la renta, por ejemplo, del IVA, pero no específicamente porque estas unidades fueron eliminadas y de hecho parte de los especialistas que tenían la administración tributaria incluso ya ni siquiera trabajan en la administración tributaria. Entonces, a partir de esa última fase del 2018 en donde se perdió ese músculo por parte de la sentencia de inconstitucionalidad del artículo 62A, ahora mismo utilizamos siempre este artículo, pero sin ese párrafo que fue declarado constitucional y que aplica solo al contribuyente, que es la utilización de la normativa OCDE, la guía de precios de transferencia que en el 2014 había emitido la Administración Tributaria tuvo que ser sustituida por una nueva guía de precios de transferencia del 2018, del 21 de marzo de 2018, y por supuesto que también se modificó la guía de orientación general para facilitar el reconocimiento de territorios de baja o nula tributación y el tratamiento tributario que aplica, que esta es una guía que de todas formas se modifica año con año, pero que en el 2018 también tuvo importantes modificaciones basado en esta inconstitucionalidad. Entonces, estos son los artículos que siguen regulando la normativa que la Administración Tributaria se sujeta para auditar operaciones con partes relacionadas. Siempre, como bien lo dijo Rafa, hay una cierta exigencia de tener el precio de estudios de transferencia, especialmente en empresas que superan el límite de los 570,000 y pico de dólares anuales, que como bien dijo Rafa también se hace bajo el ejercicio de multiplicar el salario mínimo por un número determinado en la ley de salarios mínimos para llegar a este punto, para ver si se tiene o no la obligación de presentar este informe.
No de que se tenga que cumplir la normativa. La normativa se tiene que cumplir desde el centavo uno, o sea, desde cualquier transacción entre operaciones de partes involucradas, pero con mayor relevancia de informarlo a la administración tributaria es a partir de los 570 y pico mil dólares, que son los que mencionó Rafa. Cualquier pregunta que se tenga sobre esto, estamos para Muchísimas apoyarlos en El Salvador. Y agradezco mucho y le doy la palabra a mi colega que continúe. Gracias. Muchísimas gracias, Diego. Vamos a pasar al apartado de Guatemala con Mario Estuardo, que nos va a hacer sus comentarios desde su perspectiva. Gracias, Mario. Pues qué gusto, una feliz mañana a todos los que nos acompañan acá. Y pues Guatemala, tenemos algunas noticias de actualidad respecto a lo que ha sucedido o está sucediendo en materia de precios de transferencia. Primero, algo que causó bastante conmoción localmente y discusiones y sobre si es posible, no es posible y por qué. Es que la Administración Tributaria hace un par de semanas anuncia que va a proponerle al Ministerio de Finanzas Públicas para que se lleve al Congreso una propuesta de cambio a la ley, de manera que las operaciones locales también estén sujetas a precios de transferencia. En Guatemala, para los que no son guatemaltecos acá en el público, Guatemala tiene dos regímenes de impuesto a la renta, que uno sobre la base de ingresos brutos y el otro sobre la base de utilidades. Y esto pues permite de cierta manera poder arbitrar la tarifa final de impuesto a pagar dentro de un grupo corporativo. Y esto le ha estado molestando a la administración tributaria ya desde que el actual superintendente toma posesión del cargo. Entonces, ha habido algunos movimientos en cuanto a las formas de fiscalizar en materia local. Y estas declaraciones pues van a que si se mantiene ese régimen o esos dos regímenes se tenga precios de transferencia locales como tal. Así que derivado de que sí pudiera en Guatemala suceder que los montos de renta o de impuesto a la renta por pagar se trasladan de uno a otro y con eso el impacto final baja para el grupo corporativo, pues tiene algún sentido esta declaración. Veremos qué sucede. No hay un proyecto específico como tal. Esto está a nivel de una declaración en una conferencia de prensa. Así que muchas noticias puede ser que vengan en esta materia más adelante. Temas jurisprudenciales. Tenemos 4 casos en tribunales, 2 que ya tienen sentencias favorables para los contribuyentes a nivel del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y estamos a la espera de que se concluyan los recursos de casación y la acción de amparo que probablemente intentará la Administración Tributaria para estos casos. Los casos, pues, digamos, los primeros 2 involucran combustibles y fruta y están pendientes de sentencia 2 casos de las compañías competencia, de los que ya tienen sentencia, valga decirlo, también sobre combustibles y fruta y probablemente lo que se ha dicho en el medio es que los tribunales respectivos están esperando las resoluciones de los tribunales de Corte Suprema y Corte de Constitucionalidad para alinear su criterio a lo que estos tribunales les marquen con estas primeras 2 sentencias que se tendrán como tal. Lo importante en este momento, creo yo, para efectos del ethos alrededor de precios de transferencia en Guatemala, es que ambas sentencias fueron desfavorables para la administración tributaria, con lo que el enfoque está pendiente de ser revisado internamente para la forma en que están haciendo o pretendiendo hacer estos ajustes. Imagino yo que tendremos también cuando tengamos ya las sentencias de los tribunales más altos, tendremos alguna reacción de la administración tributaria en cómo está planteando estos ajustes. Y luego, sobre las auditorías que han ocurrido en 2023 y 2024, primero mencionar que hay un equipo específico de precios de transferencia dentro de la administración tributaria que realiza este tipo de auditorías. Este equipo, si bien puede ser el inicio de
la auditoría como tal, sobre la información de precios que requieran y el análisis de los estudios de precios de transferencia que se les presenten dentro de esos requerimientos de las auditorías. No necesariamente terminan en ajustes por precios de transferencia. Puede ser que en el análisis de las operaciones y transacciones se ha trasladado el expediente a un equipo de fiscalización puramente local para realizar ajustes normales, digámoslo entre comillas, eso de normales al impuesto a la renta, que no tienen que ver con precios de transferencia como tal, pero por la información que lograron obtener, terminan siendo ajustes a gastos deducibles que se tenían o algún tipo de omisión posible de ingresos según la recalificación que el equipo de precio de transferencia haga. De manera formal también no existen, según lo que logramos investigar en la administración tributaria, no existen procedimientos de ajuste en discusión, tanto administrativa como judicialmente, salvo los que ya comenté, nuevos, porque han sido todos los intentos de ajuste de la administración tributaria han sido resueltos en las fases de resolución del conflicto tributario que permite la ley, en una especie de mayor negociación a que se vuelva un proceso contencioso dentro de la administración. Entonces, estos procedimientos previos han permitido negociar de cierta manera el enfoque de los ajustes y las objeciones que la administración pudiera tener y llegar a resolverlo mediante establecimiento de un monto de mutuo acuerdo con las interpretaciones respectivas para poder solventar el caso sin tener que litigarlo. ¿De qué se han tratado estas auditorías? Pues las que vimos principalmente en el año 2023, principalmente tenían como objetivo desconocer el método o desconocer algunos de los comparables contenidos en los estudios. Punto importante en esto ha sido que por comentarios dentro de la administración tributaria, de los estudios que han visto, muchos de los estudios no llenan a sus criterios los requisitos de un estudio técnicamente óptimo. Valga aquí algún espacio de comentario, dado que no necesariamente el equipo de precios de transferencia dentro de la administración tributaria tiene todas las herramientas necesarias para la validación. Temas importantes puede ser no tener acceso a bases de datos como tal, y con eso, digamos, está restringido un poco sus apreciaciones iniciales probablemente, que los lleva a algunas conclusiones respecto al estudio como tal. Luego sí, discusiones metodológicas se han dado en estos espacios. De nuevo, la discusión metodológica no ha llegado a que se plasme el inicio de un procedimiento de ajuste formalmente hablando, concediendo las audiencias respectivas, sino que ha dado lugar a una negociación que va un poco más a tratar de encontrar una salida amigable y negociada sobre el tema. Por la administración pretende cambios de método y que pudieran ser muy discutidos técnicamente si ese cambio de método tenía alguna base para ser solicitada, y tristemente no ha sido, los inicios de estas negociaciones no son con una presentación de argumentos muy extensa de la administración sobre por qué está denegando métodos o algunos de los comparables presentados. Esto 2023, para 2024 hubo un cambio interesante del enfoque en algunas de las transacciones. No que no se esté haciendo lo que les comentaba de pretender un cambio de método y demás, sino que, y esto fue confirmado por la jefa del equipo de precios en una de las últimas reuniones en las que tuve el participación,
que el equipo de precios de transferencia con la Intendencia de Fiscalización había llegado a sentar un criterio respecto a transacciones por intereses. Ha habido una duda en el ámbito guatemalteco si la regulación de precios de transferencia le aplica a las rentas de capital y ganancias de capital, es decir, a los intereses y pagos de dividendos, como a la venta de activos no habituales de los contribuyentes, porque la regulación de precios de transferencia está en lo que nuestra ley denomina rentas de actividades lucrativas. Y hay una norma que indica que cada uno de los regímenes establecidos y de los tipos de renta se liquida conforme a la normativa que está expresamente contenida en ese tipo de renta. Y las rentas de capital y ganancias de capital están fuera del alcance de las normas que están dentro del régimen de actividades lucrativas, por norma expresa. En tal virtud, ha existido esa duda si debo o no debo sustentar la tasa de interés cobrada a mis partes relacionadas extranjeras, o que me cobran mis partes relacionadas extranjeras, con un estudio de precios de transferencia. Igual por el traslado de activos y demás a mi relacionada extranjera. Y la administración tributaria indica: conocemos de esas dudas, de cómo tal pudiera perfectamente no ser aplicable para efectos de los ingresos, porque no son rentas de actividades lucrativas. Dice: consideramos esa tesis puede ser aplicable. Sin embargo, y este es el criterio importante que creo que vale la pena comentarlo, es que si bien los intereses pudieran estar por debajo o por encima de un estudio como tal de precios o intereses de mercado, al no generar renta en Guatemala por nuestro sistema territorial, lo que sí debe reportarse dentro del estudio de precios es el costo que debió haber soportado la entidad que está trasladando efectivo, y el costo que soporta como costo del valor de dinero en el tiempo por tener esos fondos colocados en el extranjero. Es decir, si bien el interés puede no estar sujeto, el costo en la entidad local deberá ser reportado como ese costo financiero que debió haber soportado, y ese es el costo que debería estar soportado en el estudio. Es el que debe reportarse como un gasto no deducible, y eso sí afecta a la base imponible guatemalteca de las actividades lucrativas. Criterio, pues, que empezarán a aplicar, dijeron, a partir de este año 2024. Lo habían empezado a intentar esbozar y ya lo fijaron internamente dentro del equipo, según lo que nos dijo de nuevo la jefe del equipo de precios de transferencia como tal. Entonces, esos son los nuevos avances que tiene Guatemala al respecto, y quedamos a las órdenes para cualquier cosa que pudiéramos ayudarles acá en Guatemala al respecto. Y próximamente estaremos ahí contándoles qué es lo que concluye la administración en este aspecto. Rafa, vamos de vuelta contigo. Muchísimas gracias, Mario. Vamos a dar paso al caso de Nicaragua con nuestro socio Carlos Taboada. Gracias, Carlos. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos. En el caso de Nicaragua, como la regulación de precios de transferencia vino a ser establecida por la Ley de Concertación Tributaria en el año 2012, se suspendió la aplicación del capítulo pertinente a precios de transferencia durante varios años, hasta que por fin entraron en vigencia en el 2017 la obligación de contar con estudios que soporten las transacciones entre partes relacionadas. eh, Comprende no una presentación obligatoria de esta documentación, pero sí contar con ella al momento de la presentación de las declaraciones anuales. Y la norma está establecida en un sentido bastante amplio en cuanto a lo que se entiende por partes relacionadas. En cuanto a tendencias, lo queríamos destacar en primer lugar
que, así como mencionaba nuestro socio de El Salvador, en Nicaragua ya desde hace algunos años la administración estaba intentando formar un equipo más especializado y para el año pasado se esperaba que este equipo estuviera ya formado. Sin embargo, todavía no hemos tenido noticias y tampoco hemos visto una actividad especialmente dedicada para la fiscalización en materia de precios de transferencia. Eh, no obstante lo anterior, sí hemos identificado algunas prácticas eh, y solicitudes de estudios de precios de transferencia, ya no por parte de las autoridades tributarias, sea la DGI o la autoridad aduanera, pero sí por ciertas entidades supervisoras en sectores regulados, como es el sector de microfinanzas. Hemos visto casos en que esta autoridad ha, ha solicitado a entidades microfinancieras registradas ante ella como soporte estos estudios de precios de transferencia. Entonces empezamos a ver un incipiente inicio de esta actividad fiscalizadora, pero extrañamente no por parte de las autoridades tributarias que esperábamos. En una segunda tendencia es la creciente utilización de los estudios de precios de transferencia como elementos probatorios en procesos de defensa, tanto fiscales como aduaneros. Las autoridades en Nicaragua hemos observado en los últimos 3, 4 años una creciente actividad fiscalizadora y recaudatoria y una postura un poco más proactiva por parte de las autoridades. Esto ha llevado a que las empresas, en muchos de estos procesos, sean cuestionados estos valores declarados en las transacciones entre partes relacionadas y con ello en los procesos de defensa crecientemente estamos observando la presentación de los estudios como elementos probatorios en defensa de los contribuyentes. Un tercer aspecto es la creciente, eh, el creciente impacto que está teniendo la actividad fiscalizadora aduanera por las dudas de valor. Y muchas de estas transacciones de importación se dan entre partes relacionadas. Con ello, y relacionado al punto que acabo de destacar, crece la importancia de contar con estudios que permitan, dentro del marco legal, justificar los precios pactados entre partes relacionadas. Y por último, eh, alertar, también mi colega de Salvador destacaba la exclusión de renta de capital y aplicación de impuestos de la normativa de precios de transferencia para el caso de ganancias de capital. En El Salvador no es así el caso en Nicaragua, en que no hay una exclusión expresa. Y otro tema que estamos observando muy común, sobre todo en el ámbito de reorganizaciones o reestructuraciones corporativas, en que se dan ciertos movimientos de acciones. En estos casos sí sería importante contar con los estudios de precios de transferencia para justificar eh, los valores que se pacten en estos movimientos de acciones de sociedades que forman parte del grupo empresarial, dado el creciente cuestionamiento que tiene la autoridad tributaria y la intención de aplicar impuestos y presumir ganancias en estos movimientos. Con eso concluimos pues los aspectos principales que observamos en esta materia en Nicaragua y quedamos a sus órdenes, Rafa. Muchísimas gracias, Carlos. Continuamos. Yo voy a exponer el caso de Costa Rica. Si pones, bien, en Costa Rica no hay demasiadas noticias, voy a hacer referencia a los aspectos más importantes. Uno de ellos es que, voy a empezar por la segunda, la declaración de precios de transferencia tiene 11 años de creada y 11 años de suspensión. Y además se presenta el fenómeno de que hace mes y medio se derogó la herramienta AMPO, que se llama Análisis Multifuncional Programado y Objetivo. Este nombre tan pomposo es una declaración que consta de 31 puntos
Y la menciono porque un gran porcentaje de las preguntas que hay ahí reflejadas se refieren precisamente a materia de precios de transferencia. Entonces, la situación que nos encontramos ahora es que la declaración de precios todavía no está habilitada y la información que la administración tributaria estaba obteniendo de los grandes contribuyentes a través del AMPO ahora también va a dejar de tenerla. ¿Significa eso que no van a hacer nada y que no le dan importancia? No, la realidad es que lo que nos han explicado es que hay un programa que se llama Proyecto de Tributación Digital con un empréstito internacional que lo que busca es integrar todas las bases de datos de la Administración Tributaria costarricense, y parte de lo que van a hacer es una reformulación de todos los formularios de declaración, las cuales la mayoría son del siglo pasado, literalmente. Entonces, la declaración de precios de transferencia, lo que nos dicen es que están en el paquete de todas las reformas de las declaraciones y que posiblemente el próximo año ya esté habilitada. Hago la aclaración de que cuando dicen el próximo año 2025 es una cosa que ya hemos escuchado en otras oportunidades y todavía no ha ocurrido, pero que en principio está cercana. Continuamos. Ahora lo que quería hablar un poco era sobre el tema de criterios de riesgo para fiscalización de precios de transferencia, y habrá algunas que ustedes ya identificarán inmediatamente como las más importantes. Una cosa importante es, y en la práctica es, que se trata de empresas generalmente de términos relativamente grandes y que además las operaciones vinculadas que tengan sean de un monto relativamente también importante. Como les decíamos, en las administraciones tributarias de Centroamérica no hay demasiado personal especializado y los auditores que se dedican a este tipo de fiscalizaciones tienen que ser, por decirlo así, el personal premium de cada una de las administraciones, por ser un tema sumamente técnico y especializado, por lo cual la administración tributaria tiende a derivar esa importante parte de los recursos de auditoría a casos que realmente tengan la perspectiva o la posibilidad de generar una recaudación tributaria importante, y normalmente no se focalizan en operaciones pequeñas o relativamente inmateriales de las empresas. Por supuesto que otro de los criterios, y esto no es ya para una fiscalización de precios de transferencia, sino para una fiscalización tributaria en general, algo que llama la atención es que las empresas presenten una baja rentabilidad o que inclusive presenten pérdidas. Desgraciadamente, las administraciones tributarias a veces tienen la perspectiva de que si una empresa tiene pérdidas no es porque fue una situación desdichada que tienen que sufrir los dueños de las empresas, sino que simplemente se trata de un tema de evasión fiscal. Como todos sabemos, eso no es así, pero desgraciadamente eso es un poco la perspectiva de la administración. Por supuesto que hacer incumplimiento de las obligaciones formales de precios de transferencia, las declaraciones, los archivos, el country by country, en los pocos casos que apliquen, ante un incumplimiento de estas obligaciones, o inclusive ante resistencia ante las autoridades tributarias, o que no se complementen de la forma correcta, es un elemento evidentemente de riesgo para que se active una auditoría en precios de transferencia. Otra es, las administraciones tributarias cada vez cuentan con más información, y eso hace que puedan hacer cruces, ya sea de IVA, de renta, de exportaciones, de importaciones, de estados financieros, del estudio de precios de transferencia o de la declaración, y cualquier contradicción o inconsistencia que haya en toda esa información que está en manos de las administraciones tributarias, definitivamente pueden generar también una inspección tributaria. Y por supuesto, si la empresa tiene operaciones importantes con jurisdicciones preferentes o consideradas como paraísos fiscales, pueda dar pie a que también se genere la fiscalización. Siguiente. A manera de ejemplo, nada más, este es el caso, digamos, de Centroamérica en ajustes, en casos ya con sentencia firme. No significa que no haya otro montón en cursos de investigación. La campeona de Centroamérica se lleva las palmas definitivamente Guatemala con 57 casos, 57 casos. El segundo es Costa Rica con 23, después seguido de Honduras, 18 y 3. Esto es información obtenida del CIAT, y tengo que aclarar que hay veces que la consideración de un caso como de precios de transferencia puede tener algunos matices o grises, con lo cual puede que falte o sobre alguno de los casos. En respecto a los sectores que han sido más fiscalizados,
En el caso de Costa Rica es el sector de manufactura. Estoy diciendo principales, no significa que no haya ajustes en otra serie de industrias o de sectores. La principal, pero digamos en el caso de Costa Rica llama la atención manufactura, en El Salvador manufactura y servicios. En Guatemala, como es la que tiene un récord más amplio, entonces ahí ya se incluyen comercial, manufactura, servicios, hidrocarburos y agropecuario, el de hidrocarburos que ahora estuvo mencionando Mario. Y en el caso de Honduras se centran en los casos del sector agropecuario. ¿Seguimos? Ok, una vez que se inicia una fiscalización de precios de transferencia, ¿cuáles son los principales riesgos? Bueno, con respecto al método, la escogencia per se del método, que la administración tributaria lo puede cuestionar. Entonces, puede cuestionar los motivos de la escogencia, puede ser circunstancias en las que haya posibilidad de aplicar dos métodos, el COP y el margen neto transaccional, y la empresa decide el margen neto transaccional siendo posible la aplicación del COP, entonces eso es posible, eso es una posibilidad de fiscalización o de rechazo del método escogido. También los motivos que las empresas ponen en los estudios de precios de transferencia de rechazo de otros métodos también pueden ser cuestionados, determinando que el rechazo realmente no tenía la suficiente entidad y que se evitó utilizar el método que realmente le era aplicable a la empresa. Y si se cambia el método, evidentemente los resultados pueden ser muy diferentes y generar ajustes tributarios. Con respecto a los comparables, el otro aspecto más específico, más importante sobre cuestionamientos es, existe la tendencia a rechazar comparables con pérdidas, a pesar de que la OCDE es bastante explícita en la posibilidad de incorporarlas, salvo, siempre y cuando se mantengan los demás factores de comparabilidad. Otro aspecto normalmente que utiliza la administración para eliminar alguno de los comparables, que normalmente son los que menos le convienen, es considerar que los comparables no tienen las mismas funciones, activos y riesgos que la empresa que está bajo estudio, o decir que para hacerla comparable se requería hacerle algunos ajustes para lograr una buena comparabilidad que no se logró. También llaman la atención cuando se escogen jurisdicciones de entidades comparables que sean pues lejanas o extrañas a Centroamérica, yo que sé, Singapur o incluso China, que tienen condiciones muy diferentes, pero realmente aquí lo que manda es la información disponible, y lo que hacen las bases de datos es recopilar toda la información de todos los países del mundo que es posible hacerlo y presentarle, y si los criterios dan eso, puede sonar extraño, pero no por eso necesariamente tenga que ser cuestionable, a menos que se pueda probar que habían empresas comparables en el ámbito más cercano con condiciones más cercanas. Y después existen otra serie de criterios como el criterio de la realidad de la transacción, es decir, si una empresa dice que pagó servicios de management o de gerencia a otra entidad, lo primero que puede preguntar la administración es, bueno, ¿y tienen un contrato? Digamos que tenemos el contrato y lo presentamos. ¿Me podría enseñar las facturas de cobro? Sí, aquí están las facturas. Y lo que sigue es decir, bueno, pero aquí dice que este servicio se compone de A, B y C. Pruébeme que esos servicios realmente fueron realizados y entregados. Y si hay alguna falla en la prueba del servicio que se está pagando, podrían fácilmente rechazarlos. Después están una serie de consideraciones de orden contable y financiero. Hay algunos métodos que se basan en rentabilidad bruta y otros que se basan en rentabilidad neta, con lo cual la consideración de si los costos son directos o indirectos y si los gastos son deducibles o no, también pueden tener un impacto. También está el caso de las transacciones innecesarias. Si ustedes tienen una empresa en Centroamérica relativamente grande con todo un departamento contable y al mismo tiempo están haciendo un pago a una entidad extranjera por funciones de contabilidad, podrían cuestionarse por qué era necesario, si usted ya tenía un departamento contable aquí, o en qué consistió ese servicio específico. Como decía también, uno de los aspectos fundamentales es que haya información contradictoria o no coherente entre todo el mare magnum de declaraciones que tiene que presentar el contribuyente. Y vuelvo a decir el tema de los paraísos fiscales. Si hay operaciones importantes con jurisdicciones preferentes, podrían ser sujetos de una fiscalización en precios de transferencia. Continuamos. Con respecto a esta reciente jurisprudencia de Panamá, señalar que es del 11 de julio de junio de este año, y de hecho el por tanto de esa sentencia se liberó hace apenas escasamente unos 10 o 12 días.
No he podido, es muy grande, es muy importante en términos de recaudatorios, porque se están haciendo ajustes para los periodos 2013 y 2014 por 5.78 millones de dólares y 8.41 millones de dólares, más multa e intereses, con lo cual, no sé, este caso podría estar rondando los 20 millones de dólares, que por más grande que sea la empresa, es un golpe muy duro. Nada más llamo la atención de que estamos en el 2024, es decir, se resolvió 10 años después de los periodos investigados. Ese es el común denominador en todos los países, y que esto además habla de una serie de riesgos cuando uno sabe que la compañía ha seguido con esa misma forma de actividades, riesgos y activos, y que pueden haber periodos no prescritos que también podrían ser sujetos de evaluación por los mismos motivos. Algunos de los aspectos que se habló, bueno, en Panamá existe un decreto de precios mínimos que regula la materia de esta empresa, y entonces se cuestionaba a quién le hacían caso, si al decreto de precios mínimos o a la legislación de precios de transferencia, porque aparentemente se daba un conflicto en ese caso. Se dieron descartes de comparables, se adujo que había habido una manipulación de los resultados de los estudios de precios de transferencia, se adujo que no había una adecuada justificación para el descarte de los métodos. Curiosamente, también se da una situación en la cual hay inconsistencias en la información financiera, sobre todo de las comparables, porque el cliente utilizó una base de datos, creo que fue la Orbis, la administración tributaria utilizó la Compostat, y después cuando cotejan todo con la información de las comparables con el 10K, aparentemente se dan una serie de inconsistencias que hacen que la versión de la empresa hubiera perdido credibilidad de cara a lo que consideran la administración tributaria, y que había además una serie de datos con diferentes fechas o que habían sido posteriormente actualizados y que se utilizaron los viejos, etcétera, etcétera. Y lo único que quería llamar la atención sobre este caso es el tema de cuáles son los puntos de riesgo que hay en una fiscalización de esta materia, que se ven reflejados en prácticamente todos estos puntos. Continuemos. Y ya para terminar, decir que voy a empezar por el punto 2, nada más decir que las guías de la OCDE han seguido desarrollando su doctrina con respecto a precios de transferencia, y que acaban de hacer guías adicionales con respecto a la valoración de intangibles de difícil valoración. En realidad los intangibles suelen ser de muy difícil valoración, pero también han hecho guías especiales para temas de operaciones financieras, para temas de servicios de bajo valor agregado, e inclusive cuando se dio la pandemia del COVID, unas guías tratando de flexibilizar los criterios de tributación habida cuenta de las dificultades que estaban teniendo las empresas. Pero lo último que quiero señalar es el proceso de digitalización y la importancia que tiene la inteligencia artificial. Yo no les voy a hablar del impacto que va a tener la inteligencia artificial a nivel global. Yo creo que todos estamos un poco al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo en esta materia, pero desde luego el sector tributario no está ajeno a eso. Como ahora se han venido digitalizando cada vez más todos los formularios, e incluso hay muchos países que tienen facturación digital, toda esa información, al ser digitalizada, es muy fácilmente manipulable y procesada por herramientas de inteligencia artificial. Es lo que está ocurriendo en Costa Rica. Este proyecto que les mencionaba de tributación digital, lo que viene es a incorporar herramientas de inteligencia artificial para hacer perfiles de riesgos. Agarra toda la información, hace cruces de información, identifica perfiles de riesgo, y posiblemente esto vaya a aumentar la cantidad de auditorías, que posiblemente no sean también auditorías de carácter muy generalista, sino que puedan ser ya más puntuales, encauzando los cañones de la administración tributaria, temas más puntuales que hayan surgido de los procesos de inteligencia artificial. Con lo cual, todo lo que tenga que ver con precios de transferencia, pues lo único que podría decir es que aparentemente va a más y no a menos, con lo cual es un tema que siempre hay que tenerle cuidado en las empresas. Esto es todo de nuestra parte. Creo que habían un par de preguntas que creo que ya fueron contestadas,
Y en caso de que alguien deseara hacer una pregunta adicional, con muchísimo gusto. Nada más comentarles que esta presentación la podremos circular y que vamos a incluirle algunas filminas con respecto a los comentarios que hizo Mario Estuardo Archila en la parte de Guatemala. Muchísimas gracias.